Obrera republicana, y aquí salen elegidos los primeros concejales obreros. En las memorias en el libro de Tomás Alfaro, Una ciudad desencantada, dice: los socialistas consiguieron sus primeros concejales en Vitoria en 1906. No son concejales socialistas, son republicanos. Alfaro confunde trabajadores con socialistas. No, digámoslo ya. En la izquierda, en la parte progresiva del país y también en Vitoria, quien representa políticamente son los republicanos, con una distancia sideral y con una distancia extraordinaria. Incluso en Vizcaya, que es el gran bastión socialista, son los republicanos los que mandan hasta muy tarde, hasta por lo menos la Primera Guerra Mundial, si no más. O sea que esto también hay que acordarse siempre. Tienen unas relaciones con el socialismo que esto daría para mucho, pero no me voy a detener porque ya voy muy pillado de tiempo. Unas relaciones de tensión porque juegan en el mismo terreno y porque ahora los republicanos tienen una base popular muy importante, con lo cual pueden permitirse, y de hecho lo hacen, presidir agrupaciones, sindicatos de rama, para entendernos, ¿no? Es decir, le juegan de tú a tú al socialismo, ¿no? Dirigentes históricos, dirigentes que llevan surgiendo en esta época. Lo he dicho antes: Miguel Fernández Dans. González de Zárate, el alcalde en los años 30, ya es concejal en 1903, o sea que es un hombre de solera, un hombre de trayectoria. Olarte empieza a aparecer ya en este momento, y esa alianza entre republicanos y liberales en esta época juega en beneficio de los republicanos. Son los republicanos los que mandan, pero si los republicanos sacaban 10 concejales en una elección, los liberales sacaban 3, sacaban 4. Esta era un poco, para entendernos, la correlación. Los liberales solían encabezar la candidatura en el ensanche, casas consistoriales ensanche, y los republicanos se quedaban con los distritos mucho más populares, ¿no? Sociabilidad: es la época de los centros, el Centro Instructivo Republicano, periódicos diversos, y muchos de ellos no nos han quedado: La República, El Radical, otra vez La República, ¿no? Causas que defienden básicamente lo mismo que hemos señalado antes, con algunas novedades: democracia y derecho, consumos, pena de muerte, aplicación de la ley de asociaciones, servicio militar para todos, leyes. Lo característico es enfrentarse a las leyes de Maura. Maura es el conservador que está planteando ahora una serie de legislaciones restrictivas de derechos, ¿no? Se empiezan a enfrentar. Siguen con su españolismo, pero cada vez son más renuentes a celebrar las guerras nacionales, ¿no? Los aniversarios de las guerras nacionales. Empiezan a ser antitaurinos, o se asienta este asunto del antitaurinismo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Se va desarrollando en esta época una política de bloques que, en lugar de ser como antes tradicionalistas liberales, cada vez más es izquierda-derecha clásica. Y la izquierda tiene a su frente, como les digo, al republicanismo local. No me voy a entretener más en estas cosas, luego si acaso alguna pregunta, ¿no? Han visto ustedes la época dorada de Becerro Bengoa, y aquí tenemos la época que se traduce, de tal manera que Aniceto Llorente sale elegido republicano, un académico también, ¿no? Sale elegido tanto en las elecciones de 1905 como en las elecciones de 1907. Es el momento de esplendor de ese republicanismo. Otra característica: aquí vamos del revés. Lo que ocurre en España es que en el primer decenio la derecha, el sector conservador, está muy potente, y luego a partir de 1910 le sustituye un progresista como es Canalejas, y sin embargo en Vitoria, y en Vitoria sobre todo más que en Álava, como ven ustedes, la época buena es hasta 1909-1910, pero luego cuando entra Canalejas, el poderío de la derecha y el poderío de los tradicionalistas se hace ya absolutamente omnímodo, ¿no? Alfaro habla en alguna ocasión la tiranía local de las derechas, ¿no? Estos son Maura y Canalejas, ¿no? Es la época de las grandes demostraciones. Antes les he hablado de la política de masas, y la política de masas contiene grandes demostraciones que en Vitoria se dan también. Por ejemplo, los republicanos son capaces de movilizar hasta 4.000 personas en 1910 en favor de las políticas de Canalejas. Pero los carlistas son capaces, los católicos, habría que decir más que los carlistas, los católicos son capaces de movilizar en Vitoria a 30.000 personas. Hombre, los trajeron de fuera, obviamente, en Vitoria vivían poco más de 30.000 también, ¿no? Pero movilizar 30.000 personas en aquella época contra lo que se llamó la ley del candado. La ley del candado era una ley que ponía restricciones a la posición de la Iglesia Católica y su posición de dominio. En esta época nos interesa también que en 1911 se lleva a cabo lo que se llamó la conjunción republicano-socialista,
un acuerdo entre republicanos y socialistas, que es lo que le va a permitir a Pablo Iglesias sacar un acta de diputado por primera vez, y es lo que hace que en Vitoria salga adelante el primer concejal socialista, que va a ser Jorge Fernández, el de las cerámicas. Pues ese es el primer concejal socialista. Bueno, termino ahí porque si no, no me va a dar tiempo. Todo iba así hasta 1909, 1910, el republicanismo al frente de la cosa. Entre el 10 y el 14 siguen al frente de la facción liberal, de la Unión Liberal, pero el problema es que el carlismo se está haciendo con una fortaleza extraordinaria. Y ahí surge otro problema, y es que los liberales y conservadores, que es la élite vitoriana, los que mandan en las fábricas, los que mandan en los negocios, los que mandan en el dinero, vamos a decirlo así, tienen una situación curiosa, y es que llevan 15 años que no se comen nada. Es decir, llevan 15 años que están fuera de la... vamos, son secundarios en el ayuntamiento, no sacan diputados, porque cuando no lo saca un republicano lo saca un carlista, ¿no? Y entonces hacen una operación muy interesante en torno a Eduardo Dato. Eduardo Dato todos lo conocemos, es un prócer local, creo que él ya es hijo adoptivo desde principios de siglo, porque él es alcalde de Madrid, pues es uno de esos tipos importantes que salen de la ciudad y entonces prosperan, y la ciudad le reconoce como tales. Entonces, esas fuerzas vivas vitorianas, esa élite vitoriana, hace una operación política en torno a Dato que es muy característica de ese tiempo. Nosotros nos juntamos todos en pos del vitorianismo, y te sacamos casi sin discusión diputado, y a cambio tú prodigas los favores desde Madrid, porque va a ser primer ministro inmediatamente, hacia nuestro distrito. El modelo clásico del yo te doy, tú me das, que funcionaba en la Restauración. ¿Qué hacen los republicanos? Pues los republicanos se dejan engatusar por esta historia. Todo pasado está muy fácil, ¿no? Pero había que estar en la ciudad en ese momento, ¿no? Los republicanos se incorporan a esa... y también los socialistas, cuidado, se incorporan inicialmente, luego van a ir escapándose como pueden, pero se dejan, como pongo ahí en el título, enredar por esto del datismo. ¿Y qué van a hacer? Van a tener una situación en la que van a incrementar extraordinariamente sus posiciones institucionales, van a captar muchos puestos institucionales. Les señalo ahí algún ejemplo. Fernández Dans, por un arte de birle-birloque, acaba convirtiéndose en el presidente de la Diputación de facto. Nunca llegó a ser con ese cargo, pero el que mandaba era él. Gracias a que los Urquijo también andaban no demasiado lejos. Teodoro González de Zárate, al que vamos a ver alcalde en los años 30, llega a ser alcalde en funciones durante un poco de tiempo, ¿no? Porque ha fallecido en acto de servicio el alcalde que estaba en aquel momento, ¿no? Es decir, van cobrando mucha importancia, tienen un buen número de concejales elegidos, etc. Lo que van ganando por arriba lo van perdiendo por abajo. ¿Por qué? Porque el sector juvenil y el sector más popular, más de base, empieza a ser renuente a esto que era, en definitiva, votar a un candidato, a Eduardo Dato, que era el candidato monárquico y el candidato conservador monárquico, además, ¿no? O sea, que quizás al principio por Realpolitik lo hacen, pero luego empieza a producirles una situación de repugnancia, vamos a decirlo así, ¿no? Y ahí aparecen pues personajes que empiezan a desmarcarse de eso. Ricardo Ugalde, que era un dirigente obrero, un tipógrafo; César Castresana, que también nos suena, ¿no? Los Castresana comerciantes, ¿no? Damián González, que había sido uno de los primeros concejales elegidos; Aniceto Llorente, que había sido diputado en un par de ocasiones, etc. En esta época se produce a toda velocidad la reunión de las diputaciones vascongadas en el verano, Vascongadas y Navarra, en el verano de 1917, donde se plantea por primera vez, de una manera seria, la posibilidad de ir a un organismo supraprovincial que agrupe a las provincias. ¿Qué van a hacer los republicanos? Por boca de Fernández Dans, por lo que habían planteado también anteriormente, es esa mezcla de españolismo por un lado, fuerismo, pero un fuerismo que no tenía ninguna operatividad, y un extraordinario temor a la emergencia de un grupo político que todavía solamente es fuerte en Vizcaya, que luego ampliará sus dominios, ¿no? Como son los nacionalistas vascos, ¿no? Fernández Dans va a plantear nada de llegar, o mucho temor a un acuerdo con las provincias costeras por el desequilibrio que eso producía, ¿no? Contra el centralismo de las diputaciones respectivas. Van a pedir la restauración de las Juntas Generales y de la Diputación, es decir, el fuerismo perdido desde el 76. La cooficialidad del vascuence, dicen, solo en municipios de mayoría de esa lengua, por ejemplo, ¿no? El concierto económico, etc., ¿no? Tomás Alfaro identifica a estos republicanos que se van
instalando al frente de las instituciones en esta época y que van generando también una cultura de este republicanismo señor, y les describe así, dice: dóciles y ponderados, un poco anticlericales y antitaurinos, con el recuerdo puesto en Salmerón, Pi, Margal y Castelar, que se reunían con unción en su centro de la calle de los Fueros el 11 de febrero para celebrar ritualmente el aniversario de la proclamación de la Primera República, y en lo demás eran buenos burgueses, algunos adinerados, haciendo gala de honestidad y de buenas costumbres, ¿no? Termino. Dato, como dijo Castresana, me parece que es esta frase: Dato vino Álava y diezmó nuestras filas republicanas. Los republicanos a partir de 1915-16 empiezan a perder fuelle, empiezan a perder fuerza, incluso empiezan a perder representación política y, sobre todo importante, esa alianza histórica entre liberales y republicanos en la que había mandado tradicionalmente el republicanismo, ahora está mandando los liberal conservadores. Han dado la vuelta a la tortilla por mor de esta operación. Al punto, y termino ya ahora ya, al punto de que el ayuntamiento que va a disolver Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 no tiene ni un solo concejal progresista, ni uno, ningún concejal republicano, mucho menos un concejal socialista, ¿no? Curiosamente, ese es un momento en el que todo el sistema salta por los aires en un sitio como Álava, y quien sale al frente de todo ello, quien se queda con todo el cotarro, es nada menos que los Urquijo. Los Urquijo, en lugar de limitarse a extender con su poder en el distrito de Amurrio y desde el distrito de Amurrio dirigir la diputación, ya sin ambajes van a quedarse con los 3 distritos. Y en el distrito riojano no van a hacer otra cosa mejor, y aquí aparece un republicano 2 veces, que es Enrique Ocio. Va a ser elegido en las elecciones del 20 y del 23 en La Guardia, que era un sitio, en La Rioja, La Rioja tiene una trayectoria republicana importante, sobre todo luego con la Segunda República, ¿no? Pero ya en esta época también notable, pero no tanto como para sacar un diputado. Tenías que tener mucho apoyo de la casa de los marqueses, para poder salir adelante, ¿no? Me lo salto todo eso. Llegamos a la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué ocurre durante la dictadura de Primo de Rivera? Y ahí termino, ¿no? El republicanismo es legal, es legal, no están en la clandestinidad, pero es legal, pero es inoperante. ¿Qué hacen? Celebrar el 11 de febrero y el 14 de julio, el día de la Revolución, la toma de la Bastilla, en definitiva la fiesta nacional francesa, lo celebran en su local, en su casino de Fueros 5. Suele estar por allá el banderín de los voluntarios del 73, de 1873, el fajín de alcalde de Joaquín Herrán, tienen ya una especie de reliquias como un movimiento que se está quedando viejo, ¿no? Un retrato de Joaquín Costa que había hecho Ignacio Díaz de Olano, por ejemplo, ¿no? La apatía está gobernando, ¿no? ¿Quiénes destacan en ese momento al frente del republicanismo? Ángel López Rasines, que era el administrador del matadero municipal; Ramón López Andueza, que es un empresario que va a acabar siendo en los años 30 gobernador civil de Huesca y luego termina en el exilio; González de Zárate, que sigue siendo el que está ahí, es presidente de la agrupación republicana en 1928, siguen los de siempre, ¿no? Castresana, que no hemos dicho, Damaso, Villanueva, Alfredo Donay, que ha dejado el anarquismo a principios de los años 20, a principio empezó la CNT, ¿no? Hacia el 22 más o menos, y que se ha pasado al sector más izquierdista del republicanismo, ¿no? Victoriano Laza, Félix Susaeta, que va a ser el diputado en 1931, un personaje interesante, José María Susaeta. José María Susaeta era un académico brillantísimo, un biólogo, que se enfrentaba, por ejemplo, a José Miguel de Barandiarán, al cura, defendiendo las tesis darwinistas frente a las tesis creacionistas de Barandiarán. Y al que asesinan los republicanos, en concreto un grupo de la CNT, lo asesina en Madrid durante la Guerra Civil. Nadie se ha acordado de José María Susaeta. La historia tiene estas maldades, ¿no? También hay que la memoria, eso que llamamos la memoria histórica, tiene que llegar también a esta gente, ¿no? Porque era un tipo republicano exactamente igual que los demás. Y un personaje muy importante, que es este que tenemos aquí, que es Tomás Alfaro. Tomás Alfaro, de las buenas familias vitorianas, Tomás Alfaro Fournier, hermano de Félix Alfaro, nieto de Heraclio Fournier, hijo de Juan Bautista Alfaro. Le proponen, los dirigentes de la dictadura en Álava, le proponen ponerse al frente de las juventudes, y a él parece que le sienta mal el tamaño ofrecimiento, y entonces va y se afilia al republicanismo, ¿no?
González de Zárate va a ser el alcalde de la ciudad de nombre durante la Segunda República. El alcalde de verdad, la mayor parte del tiempo, va a ser Tomás Alfaro, para entendernos, ¿no? A partir de 1928 las cosas empiezan a moverse mucho, ¿eh? A partir de 1928 empiezan a incorporarse gente como Alfaro y otros más, ¿no? Y cuando vamos llegando hacia 1930, termino aquí, ocurre una cosa en España, y es que el monarca había vinculado su apuesta política a la dictadura de Primo de Rivera, y la dictadura de Primo de Rivera acaba malamente, y entonces se lleva al niño con el agua sucia, se lleva al rey de paso, de tal suerte que algunos monárquicos muy importantes empiezan a pasarse del monarquismo al republicanismo. ¿Quiénes? Personajes de primera talla. Alcalá Zamora ha sido ha sido ministro con la monarquía y va a ser el presidente de la República, si lo recuerdan, ¿no? Miguel Maura, hijo de aquel Antonio Maura, representante del conservadurismo más caracterizado, ¿no? Que va a ser el ministro de la Gobernación en los primeros meses de la Osorio Gallardo, que había sido un poco la mano derecha del propio Antonio Maura. Pero eso que pasa en España pasa también en Vitoria y pasa también en Álava, ¿no? ¿Con qué tipo de personajes? Pues personajes muy variopintos. El más significado es este señor ya muy viejecito que tenemos ahí, que es Gabriel Martínez de Aragón Urbistondo. Gabriel Martínez de Aragón Urbistondo ha sido senador, ha sido diputado, ha sido el representante del Partido Liberal monárquico durante muchos años, durante toda la época, ¿no? Es de las grandes familias de la ciudad. Su padre había sido el último diputado general antes de la abolición foral, ¿no? Martínez de Aragón tiene una sucesión de despropósitos con sus hijos, uno detrás de otro, perseguidos por la dictadura de Primo de Rivera. Luego, por desgracia, la propia dictadura franquista va a rematar el procedimiento. Entonces, Gabriel Martínez de Aragón decide pasarse a la República, ¿eh? Roto el pacto constitucional por el rey, me voy a la República como solución única para aspirar a vivir en España al modo en que se vive en las más destacadas naciones del mundo, dice. Y habla de los conceptos de orden, religión, paz y familia que la dictadura conculcó. Gabriel Martínez de Aragón primero empezó como gobernador civil de Álava, pero terminó sus días, murió en el 34, si no me recuerdo mal, terminó sus días como fiscal general de la República y presidente del Consejo de Estado. O sea, tela, casi nada, ¿no? Y este es otro personaje curioso, que es José Otálora. José Otálora era aquel alcalde que en la época de la dictadura carlista, él era conservador, maurista, y se había puesto al frente del ayuntamiento, elegido digitalmente, ¿no? Y un hombre reaccionario hasta las trancas, ¿eh? Pero sin embargo, en este momento, también decepcionado con la actuación del rey, apuesta por una república ordenada, asentada en 3 pilares: familia, religión y propiedad, en un ambiente máximo de libertad, justicia y respeto a la soberanía nacional. Y, por supuesto, república y fueros. Otálora se hinchó a dar mítines con la candidatura revolucionaria el 12 de abril de 1931 porque era la manera de pillar los votos del distrito de casas consistoriales. Y vaya que sí lo hizo con mucho. Luego no sé qué fue de él, no sé cómo terminó el asunto. En definitiva, ¿qué es lo que me interesa? Y termino ahí ya. El republicanismo dio la vuelta a esa situación. ¿Por qué dio la vuelta a la situación? Porque el monarquismo se desprestigió por completo. Y entonces toda esa defección y sobre todo toda esa ansia de que las cosas cambiaran de una vez, porque la monarquía se estaba convirtiendo en un lastre y una imposibilidad para que prosperaran las mínimas libertades que en otros países de alrededor se estaban llevando a cabo, en el momento en que consiguen quitarse del medio la monarquía, va a ser el momento en el que aquellos lánguidos casinos republicanos de principios de mediados de los años 20 van a empezar a aglomerar unas cantidades de gente que ya no dan abasto ni dan curso, ¿no? Y eso da lugar a una nueva situación, que es la llegada de la República, que es de la que les hablará mi compañero Santi de Palo el próximo día. Muchas gracias.